Hoy en día hablamos mucho de los problemas neurológicos que padece cada vez más parte de la población. Y por otro lado, seguimos hablando de los múltiples beneficios del ejercicio y de la actividad física. Pues bien, hoy vamos a intentar que entendamos cómo podemos relacionar los beneficios del ejercicio y la actividad física para la prevención de enfermedades neurodegenerativas y mucho más. Para ello tenemos el privilegio de hablar con la doctora Coral Sanfelio, investigadora líder en neurodegeneración y envejecimiento en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Coral ha dedicado su carrera a estudiar cómo el estilo de vida, especialmente la actividad física, impacta la salud cerebral y el envejecimiento. Muy bienvenida, Coral. Es un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias por invitarme pues, a tus podcasts, estos programas que son tan bien preparados y que realmente pues, son muy interesantes para todos los oyentes. Pues sí, la verdad es que es todo un honor que estés aquí con nosotros. Ya estuvo tu compañero en una de las divulgaciones, ¿no? Un libro de cerebro y ejercicio, el José Luis Trejo, el doctor. Y vamos a complementar aquella charla que tuvimos con José Luis para que entienda los oyentes del podcast, ¿no? Y los videntes de YouTube, la importancia que tiene todo esto y que por desgracia hay cada vez más prevalencia de estas patologías y por suerte, por otro lado, pues cada vez hay más divulgación, más ciencia y se va conociendo, ¿no? Parece que un poquito más todo esto. Así que la primera pregunta, así a modo de introductoria, para que veamos la importancia del movimiento y la actividad física. Una experta como tú, Coral, ¿cómo nos podría explicar cómo afecta el estar sentado 8 horas al día? ¿Qué es lo que la gran parte de nosotros hacemos, ¿no? Al final mucha gente dice, Claudio, esto está muy bien, Coral, está muy bien, pero es que yo trabajo, o sea, yo soy informático, o yo tengo un trabajo que estoy sentado. Yo entiendo que el sedentarismo es malo, que es malo estar sentado 8 horas, pero bueno, al final no sé, no entiendo muy bien qué tiene que ver eso con las conexiones cerebrales y los neurotransmisores. ¿Hay algo de relación, Coral? Sí, sí, esto es un tema muy interesante y muchas gracias, Claudio, por empezar por este punto, porque es una cosa que nos preocupa a todos. Cada vez las ocupaciones son más sedentarias, se digitaliza el trabajo y también los niños pasan demasiadas horas en pantallas. Entonces tenemos que distinguir el sedentarismo activo del pasivo. Esto para empezar. Pero lo primero es que hay que hacer un poco de ejercicio, porque el cerebro de una persona que es sedentaria no funciona igual que el cerebro de una persona activa. Y activa quiere decir que aunque pasemos a lo mejor 8 horas sentados, luego tenemos que hacer un extra de, o bien a lo largo de las 8 horas, hacer unas meriendas, ¿no? Unos breaks que se llaman en inglés de ejercicio, para activar nuestro organismo y nuestro cerebro, y o bien al final del día hacer un extra de 1 hora más de ejercicio. De esta manera se compensan las 8 horas. Pero dirás, ¿y por qué un cerebro funciona distinto? ¿No? A ver, ¿qué diferencia hay? Yo estoy pensando igual que Mm. una persona que va andando. Bueno, porque no se activan una serie de mecanismos. O sea, el cerebro está conectado, tenemos un sistema cerebro-mente, ¿no? Y luego vamos a ir desgranando que el cerebro es el no va más. Bueno, yo como soy estudiosa del cerebro, me parece que es extraordinario, porque el cerebro somos nosotros, es que es fantástico. Bueno, luego ya os iré contando. Pero bueno, no solo, si uno no está sentadito, esto se sabe con estos relojes de hoy en día que te miran, pues, bueno, el mío aún es sencillito, que solo mira los pasos y los latidos, pero además te miran el oxígeno, lo que sea. Entonces tú viendo el movimiento, viendo la curva del día, ya ves que no te has oxigenado bastante, que no te has movido bastante, que no has respirado bastante, porque respirando aumenta haciendo ejercicio va a llegar más oxígeno al cerebro. O sea, vamos a ver lo negativo, luego ya iremos Mm. desgranando cómo lo solucionamos. Nos oxigena bastante el cerebro. Nos cansamos de estar en las mismas posturas, no nos circula las miocinas del músculo que nos van enviando señales mientras andaríamos, eso no nos llega. O sea, el cerebro pasa deficiencias por culpa de problemas del organismo, sistémicos, de la falta de movimiento sistémico, y deficiencias porque si tú estás quieto, sedentario, haciendo una labor, te faltan todos los inputs sensoriales
y sociales. Y este cerebro está empobrecido, ¿ves? Está como en una isla desierta, está Ujú, empobrecido este cerebro. Entonces esto hay que ponerle remedio porque el 60% de la población no hace bastante ejercicio. Insisto, ujú, hay que distinguir el sedentarismo activo del sedentarismo pasivo, que es el peor, ¿eh? Pero ujú. aún así hay que movernos. Ujú. Entiendo lo que decías, sobre todo dices que te encanta, ¿no?, estudiar el tema del cerebro y yo sí tres temas en concreto últimamente que más me han llamado la atención con diferencia han sido tres: cerebro, mitocondrias y músculo, ¿no? Y comentabas que estas miocinas, estas citocinas o citoquinas del músculo, esas exercinas también, tienen una relación que al final todo se retroalimenta, ¿no? Que a veces creo que sobre todo tradicionalmente se ha estudiado de manera como parcelada, como apartada cada uno de los órganos, ¿no? Pero al final el músculo, el cerebro, la mitocondria tienen muchas cosas en común y, por ejemplo, hay muchos efectos epigenéticos que podemos hacer porque habrá mucha carga genética. Es cierto que mucha gente dice, bueno, mi papá, mi mamá, mis abuelos tenían cierta tendencia, ¿no?, a tener ciertos problemas o patologías cerebrales, pero les podemos decir, Coral, que gracias a esta epigenética, es decir, lo que podemos hacer, tenemos una genética que no podemos cambiar, pero gracias al ejercicio podemos modificar ciertas cosas que nos pueden hacer, primero, que lleguen más tarde ciertos problemas o que lleguen en menor medida. Sí, sí. El ejercicio como terapia preventiva es fantástico. Es que si fuera un fármaco sería de los más vendidos, esto es seguro, porque previene muchísimas enfermedades de deterioro del organismo. Lo que me decías, no sé, aquí has puesto muchos temas encima de la mesa y vamos a empezar por el primero, por el de la herencia, si quieres. Am, l- la mayoría de enfermedades, más que nada, si sacamos las enfermedades agudas de jóvenes o hereditarias dominantes, que esto es inevitable, la mayoría de enfermedades que se manifiestan a partir de la edad media avanzada, que son metabólicas, diabetes, no sé, problemas, depresión también, bueno, los niños también hay, pero bueno, problemas, algunos problemas de mente, de, no diría yo problemas, bueno, esto, espera, me trago aquí, de depresión, pum, y ansiedad que aumenta con las personas mayores. Y luego, y a todo esto, el ejercicio lo mejora. O sea, que evita metabólicamente, se aumenta, se evita la resistencia a la insulina, con lo que hay menos diabetes, se aumenta, hay menos estrés oxidativo, se evitan más cánceres, en fin. O sea que hay una serie de protecciones contra enfermedades sistémicas que van a perjudicar al cerebro. Y a nivel del cerebro, si quieres, entramos ya, no sé, en todos los mecanismos que puede mejorar. O sea que definitivamente es preventivo. El ejercicio físico es preventivo de muchísimas enfermedades, alarga al máximo la vida en salud. Es un antienvejecimiento. Ahora, hereditario, sí, si tú hay mecanismos de la herencia, a ver, los genéticos, no tenemos dos alelos, ¿no? Esto es lo que, no sé si en la escuela ya todavía enseñan las leyes de Mendel, como cuando yo iba a la escuela, ¿no? Que hay los guisantes amarillos y los verdes, y los arrugados y los lisos, ¿no? Y luego al final salen las plantitas y sale el tanto por ciento de cada cosa. Pues no te creas, las leyes de Mendel las reproducimos en el laboratorio cuando criamos ratones transgénicos, porque luego tenemos, ver cuántas hembras necesitamos para este experimento, para ponerlas a correr en una rueda, pues sí, habrá unos machos, unas hembras, unos transgénicos, unos Bueno, wild type que le llamamos, o sea que esto sigue. Bueno, pues esto es inevitable, pero si depende de las enfermedades, hay como mínimo un 30%, como mínimo, y como máximo un 70%, eso es lo que se calcula, que depende del estilo de vida, del ambiente y de enfermedades sobrevenidas. O sea, que esto lo podríamos evitar, retrasar, proteger. ¿Qué quiere decir enfermedades sobrevenidas?
por ejemplo, se puede ver un cáncer. Ahora hay mucho, ahora es estupendo Mm, los cribajes que se hacen en el cáncer de colon en personas con familiares que los han tenido a partir de una cierta edad, igual con el cáncer de mama. Pues todo esto es prevención y todo esto va a evitar que luego haya más problemas, ¿no? Y en el ejercicio físico te dice que tenemos que hacer ejercicio y va a proteger de estas enfermedades, pero una vez desencadenada, lo que tienes que hacer, a lo mejor te evita, baja el riesgo, o sea, la probabilidad de que en una población, en vez de tener 10 personas tengan una mm. enfermedad, la van a tener 3, pero igual la van a tener, porque los genes son los genes y a veces el ambiente es muy fuerte, pero te baja el riesgo. Porque a veces hay gente que dice, oye, yo toda la vida sana, he comido sano, he hecho Mm, ejercicio y ahora he cogido no sé qué. Bueno, pero es mm. que si no lo hubiera cogido ahora, lo hubiera cogido 10 años antes si no hubiera hecho esta vida tan sana. Y hay que O verlo de más esta grave, manera. ¿no? O puede ser o más grave. O más grave. Y ahora estamos hablando de sistémico. Pero todo esto hay que pasarlo al cerebro. Si nos cuidamos la presión, si con ejercicio no se puede poner a raya la presión, hay que hacer un extra porque por problemas fisiológicos o genéticos, hay que hacer un extra con medicamentos, igualmente con la diabetes, o hay que tomar productos para cáncer o para la depresión porque con el ejercicio no es suficiente porque es una depresión mayor muy fuerte y con el ejercicio que es muy bueno contra la depresión no es suficiente, tomémoslos, vayamos al médico, porque si no, todo esto son factores que van a sumar para hacer problemas de envejecimiento, de enfermedades. Ahora, una vez esto protegido, una vez descartamos la parte de enfermedades que podemos controlar, con el ejercicio físico, la dieta y luego un buen sueño y tal, se pueden proteger, es que ya digo, entre el 30 y el 70% de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Y esto incluye las enfermedades mentales de demencias, que no sean genéticas, de demencias y enfermedades de alteraciones mentales, de depresión, ansiedad, insomnios, problemas, agitación, todo este tipo de síntomas asociados a la demencia o previos a la demencia que hacen que una persona pues, sea difícil de tratar también y Mm, sea complicado para los mm, que lo cuidan, ¿no? mm. Mm, bueno, yo defiendo el ejercicio porque es importantísimo, pero no olvidemos todo lo demás, que, o sea, Sí. ejercicio sí, pero cuidemos nuestra salud y cuidemos nuestros otros hábitos de vida. Sí, entiendo que somos un todo y que si al final solo estás cuidando una de las patas, ¿no? Que es el ejercicio, no cuidas el descanso, no cuidas el exceso de estrés, no cuidas la alimentación, pues al final no estás cuidando otras partes igual de importantes y al final yo siempre comento que hay un efecto cóctel, ¿no? Que cada una de las partes es súper importante, pero si haces todas las partes, ¿no? Uno más uno más uno más uno no son cuatro, sino que son seis. Y dentro del ejercicio coral, ¿qué importancia o qué relevancia le podrías otorgar a la hora de empezar este ejercicio físico a edades tempranas en comparación con comenzar en edades avanzadas? Porque me encuentro a veces con la casuística de personas, porque ya tienen cierta edad, y dicen, bueno, si yo no he hecho deporte nunca y no estoy mal, pues tampoco será tan importante, ¿no? ¿Es tarde alguna vez para empezar? Yo creo que está claro que cuanto antes mejor, pero ¿hay una edad límite o habéis visto estudios que hay una fecha límite que imagino que no? No hay edad límite. Cuanto antes se empiece mejor. Desde el momento cero, desde la madre embarazada, siempre hay que hacer ejercicio. Y déjame decirte esto que nunca es tarde. Y esto José Luis, mi compañero del libro, mira, lo tengo aquí, es que me deja sacarlo. Mi Por compañero del supuesto. libro, que es Ah, este yo, que lo yo lo hemos... tengo en la portada en azul. Eso es otra edición, entiendo. Esto es otra edición, Mm, esto es otra edición, esto es otra edición, es parecida, hemos corregido algunas mm, cosas y hemos añadido un par de capítulos. Pues tienes que conseguirte esta, que es la nueva vale. edición, la de este año. Bueno, pues lo que te decía, que en las personas lo que nos interesa es que, a ver, lo que decía José Luis lo tenía muy claro, que en me voy a cortar aquí, ah, Que nunca ya es no sé, tarde para empezar. eso. Que no, bueno, pero esto lo quería decir yo, pero
que nunca es tarde para empezar, pero cuando trabajamos, ya sé, perdón, es que ¿sabes qué me pasa? Que me emociono con lo del ejercicio físico y luego pierdo el hilo de los experimentos. Quería comentarte que en ratones hemos visto claro que en los experimentos con ejercicio físico en ratones enfermos de Alzheimer sí que los podemos curar. Los enfermos es distinto porque en animales hay unos modelos tienen solo unos genes y entonces es más fácil de atacar estos genes. Pues lo que tenía claro José Luis es que el ratón es un buen modelo del ejercicio físico para estudiar los mecanismos en adultos luego. Y él es lo que ha estudiado de neurogénesis, etcétera. Bueno, es lo que quería decir, que allí me he trabado. Bueno, pues volvamos a lo que tú decías de las edades. Hemos comprobado que si empezamos el tratamiento antes de que salgan en ratones jóvenes, antes de que tengan problemas patológicos, se protege bien y al final también tiene algunos problemas, pero cognitivamente se recuperan. Luego, a mediana edad también. Y ya cuando son muy viejos y tienen equivalentes a un humano de edad avanzada y con muchas placas en el cerebro, también hay protección. Menos, pero también cognitivamente los ratones que ya no tenían memoria, con 3 meses de ejercicio, la recuperan, que es equivalente a varios años en humano. O sea que esto la recuperan. Nunca es tarde para mejorar el cerebro, el funcionalismo cerebral. Solo cuando ya está muy mal, cuando se llega a un momento que está muy deteriorado, ya no tiene energía. Y entonces, si no tiene energía y pones a una persona a hacer ejercicio físico, eso no le va a mejorar. Yo no sé tú cómo lo vives como entrenador, ¿no? Pero si te viene una persona muy frágil, muy deteriorada, no la va a ayudar el ejercicio físico. Es lo único, pero es que tampoco le va a ayudar nada. O sea, va a agotar un poco más sus reservas. Entonces hay que ir con cuidado que a personas ya frágiles el ejercicio tiene que ser muy suave. Igual que no puedes poner en el gimnasio a una persona con osteoartritis a hacer no sé qué, ¿no? Hacer HIIT, Claro. pues igual a una persona anciana ya muy débil o con mucha pérdida cognitiva, porque una vez las neuronas ya se han muerto en enfermedades neurodegenerativas, es que esto ya no se puede recuperar. O sea, mientras sea un problema funcional, las primeras fases de demencia, que hay pérdida cognitiva, que la gente se despista, que empieza a no saber quién son, las primeras fases de pérdida cognitiva, incluso las primeras fases de Alzheimer, no está todo perdido, no están todas las neuronas muertas. Hay placas, hay se llama ovillos neurofibrilares, que no saben inglés, ovillos neurofibrilares y hay muchos detritos, estrés oxidativo, pero todavía hay neuronas, hay conexiones y la persona te puede responder, puede hacer las actividades del día a día. Entonces, plasticidad, todo lo que quieras, o sea que aumentar las conexiones, mientras se aumenten las conexiones, aumenten la síntesis de neurotransmisores, esto se puede conseguir con el ejercicio físico. Y va a haber va a mejorar, va a haber incluso depende a la fase, si no está muy avanzada, una mínima neurogénesis todavía en algunas zonas de neurogénesis adulta. Pero ya cuando está muy deteriorado no se puede recuperar. Pero es que ni con ejercicio ni con nada, ¿no? Ahora en todas las enfermedades, ahora nos estamos moviendo a la prevención y sobre todo en el cerebro es importantísimo. Comentabas ahora la neurogénesis. Creo recordar que fue el propio Ramón y Cajal, claro, con las herramientas ¿no? Y con los instrumentos de aquella época, si mi memoria no me falla, me viene a la cabeza en 1900, 1913, no sé si estoy haciendo una burrada de años, que claro, me ha parecido leer que él decía que nada más se podía crear en el cerebro, ¿no? Que no podía haber neurogénesis. Y que eso, claro, se estableció
obviamente una eminencia Ramón y Cajal, y que hasta hace muy, muy poquito no se ha descubierto realmente que esa neurogénesis se podía dar. Podríamos decir que en los últimos, estamos a 2024, podemos decir que se ha avanzado en neurociencia en los últimos 20 años o en los últimos 10 años una barbaridad muy rápido respecto a siglos atrás y que hay cosas que hasta hace muy poquito dábamos por hechas, ¿no? Legado, repito, de nada más y nada menos que de Ramón y Cajal, y que obviamente ahora hemos dicho, la ciencia avanza, y dice, bueno, con las herramientas, con la estructura que se tenía en ese momento, se pensaba eso, pero que hoy en día se demuestra que avanza y que puede haber neurogénesis y que gracias, entre otras cosas, al ejercicio físico, lo que has comentado, ¿no? Por las miocinas, por las exercinas, por el lactato, por todo eso que se puede utilizar, por la reserva cognitiva que luego hablaremos, o el BDNF. ¿Ha avanzado tanto realmente no iba a decir la función, no, el estudio, y estamos demostrando cosas, investigando, que hasta hace muy poquito parecía que era imposible o incluso se señalaba que era lo contrario? Sí, sí, a ver, lo contrario es difícil de decir, pero Mm, sí, no a ver, sí, tienes razón muy bien en lo que has dicho de Ramón y Cajal. El don Santiago que le llamaban en Madrid, era una persona avanzada a su tiempo y dio un gran avance a las neurociencias. Y es que con sus medios, solo haciendo tinciones, que fue un experto y hizo sus teorías. En cambio, ahora después está la electrofisiología, están unas técnicas increíbles y claro, ahora ya en vivo ya se puede ver en movimiento y en humanos y en ratones y en lo que sea, se puede ver cómo funcionan las neuronas en vivo. Tenemos máquinas para verlo, ¿no? Entonces, y esto respecto al funcionamiento, que sí, que la ciencia avanza una barbaridad y naturalmente cosas que antes podían ser un dogma, ¿no? Mira, en claro. ciencia dogmas no nos gusta, no hay. O sea, se cree esto hasta que no se demuestra lo contrario, ¿no? Y justo la mentalidad de un científico o un estudiante que va a empezar la tesis es no te creas nada, o sea, nosotros la hipótesis es esta porque creemos esto, Mm, pero vamos a investigar y haremos juntos el camino y veremos a dónde vamos. Y a veces se descubren cosas y a veces también por casualidad, porque mira, un error a veces de un tratamiento puede descubrir cosas. Bueno, pues lo que tú decías, la neurogénesis, sí. El dogma, entre comillas, era de que no había neurogénesis, no, porque las neuronas, oye, tú sabes que tenemos muchas neuronas, perdón, es que yo me voy de un tema, no puedo muy bien, muy bien. resistirlo, Y muy no puedo interesante. resistirlo. Tenemos entre 86.000 y 100.000 neuronas en el cerebro. Y digo estas, y dices, ¿y cómo lo saben exactamente? No, porque depende de ti, del número de neuronas. Porque primero hay muchas, luego hay la poda, porque Mm. hay circuitos redundantes y se ponen. Y luego depende de lo rica que sea tu vida y tus cosas y tal, y vas a ver más o menos. Y Pero más bueno, conexiones y mejores y más conexiones. conexiones, sí, muy bien, y más de 10.000 conexiones por neurona. Mira, yo de numeritos no recuerdo muchos, pero estos sí que los tengo Mm, presentes porque es que es que son una barbaridad. ujú. Bueno, pues las neuronas, luego te explico esto y ya pierdo el hilo de lo que decía. Pues entonces lo que teníamos, ¿qué decíamos, Claudio? Las neuronas, lo que en la neurogénesis, lo que decíamos es que había la idea de que lo que vio Ramón y Cajal es que tenemos las neuronas para toda la vida. Estas 86.000 y 100.000 o 100.000 neuronas, cuando tienes 90 años, Ujú. has perdido el 10%, que no es nada. Mm, ¿Eh? Entonces, y luego había la idea de que los circuitos, sí, los circuitos, la sinapsis, hay una plasticidad que se crean, entonces salen los botones sinápticos en las extensiones de los axones de las neuronas, luego se conectan las otras partes de las neuronas que son las dendritas. O sea, esto sí que está claro que son dinámicas, las conexiones que se refuerzan y que se pueden hacer más, que las hay redundantes. Por las neuronas había la idea de que no hacía falta. Si tú tienes tantísimas neuronas y además que te mm, sobran y vas a ujú. tenerlas hasta que te mueras, ¿para qué? Pero luego, no, pero se ha ido investigando y se ha visto que no, que Santiago Ramón y Cajal estaba equivocado, porque esto es que no podía saberlo.
Claro. Hay que decir que es un porcentaje muy bajito de neuronas, no sé, Mm, en el hipocampo de ratón serán un 4% las neuronas que hay allí, o un 10% máximo. Y luego en ejercicio se puede duplicar, que eso es muchísimo. Pero sí que se está trabajando en, no se sabe cómo atraerlas, cómo integrarlas cuando hay una lesión, por ejemplo, un infarto cerebral, bueno, una isquemia, ¿no? Cuando hay un ictus, cómo pueden ir a proteger, que se cree que hay pues una quimiotaxis también, donde hay una lesión. Se puede, no solo van las células gliales a limpiar, sino que a lo mejor las neuronas entonces se diferenciarían y harían más conexiones. O sea, esto es un campo que los estudiosos de la neurogénesis pues están en ello. Y mm, sí, y José Luis Trejo ha hecho un trabajo muy bonito demostrando pues que hay una neurogénesis en él ya estaba trabajando, bueno, ya los habrá contado, una neurogénesis al hacer ejercicio, que hay un aumento, mm. y si te pasas del umbral de hormesis, que hay un exceso, entonces ya eso ya no está, ya no hay más, hasta aquí hemos llegado. Mm, Pero, y luego en los hijos de los que hacen ejercicio también hay más neurogénesis, pero en los nietos ya no. O sea mm, que en los hijos hay más neurogénesis mm, adulta, sin que hagan nada. O sea que mm. esto también Ah, es la herencia epigenética. sí, aquí ya Herencia nos estaba epigenética. contando que estaba demostrado con los hijos y que precisamente en el podcast nos contó que estaba esperando a ver los nietos, Sí, a ver el efecto y sí, ya pues se dice un poco. está en el trabajo, está esto, pues estoy contando un poco una primicia, que está el trabajo, que no sé si está publicado, pero ya está en preprint al menos, y sí hay efectos en las mitocondrias y en genes de hipocampo, o sea, si hay una transmisión, eso es súper importantísimo, en los nietos, ¿eh? Que, o sea, los abuelos haciendo ejercicio, las abuelas no, los padres no haciendo ejercicio, y los nietos. ¿M? Tienen mejores mitocondrias, mejores genes en hipocampo, pero ya no se puede pedir todo. Más neurogénesis parece que no, ¿eh? Al menos en la primera versión Sí, que vi yo sí, sí, del sí, primera versión del sí. artículo. No, no, pero Eh, esto es importantísimo. Eso sí, sí que es la herencia mm. epigenética, sí. Y de hecho me quiero parar aquí en varios puntos que has comentado, pero antes me gustaría, y ya lo comentamos con José Luis, que don Santiago, ¿no? Que Ramón y Cajal, ya de aquella Sí, época parece ser que entrenaba, ¿no? No se puede llamar culturismo porque no existía, pero hay fotos, ¿no? Y hay imágenes que parece que le gustaba entrenar y que le gustaba realizar fuerza, con lo cual ya yo creo que el propio Ramón y Cajal podría ya intuir con lo que él estudiaba y con lo que él investigaba que podría haber algún beneficio. Y uno de los beneficios que se le puede achacar al ejercicio para el cerebro coral es este fertilizante, este BDNF, este factor neurotrófico. sí, Sí, ¿nos puedes sí. explicar para que lo entienda la gente qué beneficio tendría poder crear este BDNF respecto a Sí, las sí, sí. neuronas y la salud? Sí, sí, sí. O sea, cuando el BDNF es el factor Brain Derived Neurotrophic Factor, o sea, es un factor de crecimiento, se le llama así, pero quiere Mm, decir que facilita pues, la mejora de las neuronas, la refuerza, las vigoriza, ¿no? Vigoriza las neuronas derivado del cerebro. Esto también está circulante y también está en músculo, pero el cerebro sintetiza con el ejercicio pues, su propio BDNF. Y esto viene también por epigenética, el ejercicio, pues por los cambios de metilación. En el DNA, una de las etiquetas epigenéticas son las metilaciones, grupos metilos en el DNA que activan o desactivan, es un interruptor de los genes, ¿no? Entonces, cuando en el promotor del BDNF, pues se activa el promotor porque hay una demetilación allí, se modifica el promotor, entonces hay una síntesis se activa la síntesis de BDNF. Y el BDNF activa una cascada de factores que facilita pues la plasticidad neuronal. O sea que es refuerza, se ha visto que está directamente relacionado con la memoria a ujú, través pues, de otros factores, CREP, fosfoprep. Y aparte de BDNF, también hay otros, está GDNF, hay otros mm, factores, pero el BDNF mm, es el más importante mm, y además está relacionada también con la depresión, mm, porque en la depresión también hay problemas de poca actividad neuronal, parece o sea, mm.
las neuronas también mm, tienen su pérdida, no mm, funcionan bien. ujú, Y con BDNF también hay una mm, mejora de mm, las neuronas. O sea, en realidad estos factores, aparte hemos hablado antes de lo importante que era el cuerpo, el metabolismo, tal, para activar. Pero luego están los factores, también las miocinas, ¿no? Y lo que viene del músculo cuando se mueve, que también llega al cerebro. Pero luego está lo propio, que es del cerebro, que son todos estos factores que se activan cuando hay ejercicio. Y estos factores son los que van a mejorar las conexiones y también van a desencadenar neurogénesis. Y todo va, es que todo es como una mm, maquinaria de marcadores bioquímicos y moleculares. Es una cosa espectacular que, bueno, mm, que yo este detalle tampoco lo conozco, pero se va desentrañando, ¿eh? Y lo bueno es que antes sabíamos que el ejercicio iba bien porque te sientes bien cuando haces mm. ejercicio, pero ahora cada vez sabemos más por qué y se puede acotar más también el tipo de ejercicio y la cantidad, lo que decías tú. Luego volveremos a las edades, que yo me he escabullido Mm, por ahí con otros temas. Y cada vez se puede detallar más, porque déjame decirte que además de los factores neuronales propios, um, hay otros que se activan que en el laboratorio hemos estado estudiando, que son los factores antienvejecimiento, como sirtuinas. Las sirtuinas, luego factores, un factor metabólico muy importante que se llama AMPK, por las siglas, y luego otros, facilitan la autofagia, que es la limpieza también en las células, pues los orgánulos que están mal, ¿no? La mm, regeneración celular ah, por autofagia. Pues estos factores de crecimiento les llamamos así, pero en realidad son de supervivencia y longevidad. El sirtuina una pues se había probado en gusanos, se les alargaba la vida, no les alargaba la vida, en ratones, en no sé qué. Entonces, este factor de sirtuina una nosotros probamos que se activaba con el ejercicio físico en ratones y también en personas, en voluntarios que hacían ejercicio así recreativo 2 veces a la semana, tranquilos, de mediana edad. También tenían más de este factor en la sangre, en los genes, una activación génica en las células sanguíneas, que serían las células blancas. Bueno, pues el cerebro se rejuvenece con el ejercicio. No solo se previenen enfermedades o se mejora la cognición o lo que sea, sino que también hay un rejuvenecimiento, porque se activan estas vías que van a activar toda una serie de genes que a su vez, es que todos son cascadas. mm, mm, mm. Entonces, estas son vías que están interconectadas y facilita que el cerebro esté más limpio, más buenas condiciones, que mantenga el buen estado. Entonces se alarga la vida sana de las neuronas. O sea que este es un aspecto importante. No solo se mejora por estos otros factores, BDNF, otros GDNF, etcétera, pero sobre todo BDNF. No solo por estos factores se mejora la plasticidad, sino que también se mejora la larga vida sana por otra serie de factores. Hablando, por cierto, de estas sirtuinas, ¿no? Y hablabas de AMPK, en el mundo del entrenamiento y la nutrición, últimamente, en los últimos meses o años, se divulga bastante, ¿no? Que hay como dos tipos de vías metabólicas y a veces nos gusta mucho el reduccionismo, ¿no? La vía mTOR, que empiezas a hipertrofiar, a coger músculo, a crear, ¿no? A anabolizar, y la vía opuesta, que es la AMPK, ¿no? Que es ese reciclaje, esa autofagia, que ayudas a catabolizar, a limpiar. Y como siempre, no hay extremismos, pero y yo creo que necesitamos, o yo creo, ¿no? Necesitamos las dos. Si solo tienes mTOR o MPK, pues habrá problemas. Si no, si solo creas o solo destruyes o solo limpias, habrá problemas. Pero respecto a esta vía metabólica, estas sirtuinas que ayudaban o que creaban esta cascada de MPK, este catabolismo, esta limpieza, este reciclaje, esta autofagia, se habla mucho respecto al ayuno, ¿no? Y se ha puesto de moda estos años practicar ayuno y hay gente que dice, no, yo es que hago un ayuno de 16, de 20, de 24, de 48, porque
Y es cierto que la ciencia parece, ¿no?, que respalda un poquito esa activación de esta autofagia, este reciclaje, esta limpieza, pero se ve que se necesitan bastantes horas de ayuno para que eso empiece a ser efectivo y de repente sale el ejercicio físico y parece que con una dosis, entre comillas, pequeñita de ejercicio físico, se activa esta vía metabólica muchísimo antes con el ayuno. ¿Es esto cierto, Coral? ¿Por ahí van los tiros? ¿Este ejercicio físico activa de manera tan eficaz esta vía metabólica que repetimos? Que no es que sea buena o mala, que es imprescindible para tanto longevidad como calidad de vida. Sí, es que como he dicho al principio, el ejercicio físico es que es fantástico. Bueno, ahora, es que saliendo Me del encanta tema, que lo digas. no, porque es que quiero insistir de que hay que utilizarlo como, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida todos, a Sí, nuestro sí, nivel. sí, Bueno, sí, sí. sí, pues muy bien este tema que has sacado, porque como también antes decíamos, lo de que hay que hacer, sí, ejercicio, pero junto con una dieta, con Mm, dormir, con tal, mm, con cual, ¿no? Pero una cosa que está clarísima es que tanto el ejercicio físico como el ayuno activan, producen un estrés en las células que activan estas vías de supervivencia. O sea, la célula dice, socorro, que me están forzando. Entonces se cierran en las plantas o en animales, pues dejan de reproducirse para sobrevivir, ¿no? Pues aquí las células también dejan de hacer otras cosas para sobrevivir y estar en forma, limpiarse, lo que decías tú, estar todas, sacar los detritos, o sea, cuidarse, ¿no? Se cuidan porque, ojo, que aquí nos viene un estrés que nos va, mm, que nos va nuestra supervivencia, ¿no? mm, Y este estrés, si no es exagerado, es lo que hace que estas células sobrevivan. Y cuando digo células, naturalmente yo pienso en las neuronas, hechas 80 y pico mil que hablaba antes, naturalmente. Pero puedes pensar en las células del corazón, del hígado, del riñón, de donde quieras. O sea, esto pasa en todas partes. Lo que pasa es que en el cerebro tiene una dimensión además mm, cognitiva súper importante. En efecto, y no solo, nosotros hemos estudiado también hay agentes, o sea, sustancias químicas naturales o sintéticas que también pueden reproducir estos efectos, que a la larga, pues a lo mejor para gente que no puede hacer ejercicio, porque me niego a decir que me tomo una pastilla en vez de salir corriendo, esto me niego yo, porque no hay tantos mm, inputs, es que no tiene color, no tiene color, pero si no mm, hay otro remedio. Por ejemplo, el resveratrol, que es un mm, agente que hemos estado trabajando también, también que está en frutos rojos, en la uva. Ha cogido un poco mala prensa porque decían que hay que mm, tomar mucho vino para el resveratrol y mm, entonces mm, mucho vino tampoco es bueno. Pero el resveratrol en sí también funciona de manera maravillosa curando los ratones de Alzheimer y en animales también, en animales inferiores también se alarga la vida porque activan las sirtuinas. Ahora bien, ¿cuál es mejor si los ponemos de lado? Eh, el más natural sería el ejercicio físico, porque es más completo, pero cuantitativamente depende del modelo. O sea, no podemos decir, no, no, es mejor el ayuno o es mejor el resveratrol o metformina, que ahora se está hablando mm, de metformina, que también alarga la vida, mm, y no sé si activa sirtuina metformina, y creo que no, pero activa otras vías también de supervivencia. Y en fin, esta taurina también, taurina es un agente que también es un aminoácido natural, que también es antienvejecimiento, y esta sí que activa sirtuina. Y además tiene vías comunes taurina con el ejercicio físico, si no recuerdo mal. Ya hace un año que salió un artículo muy interesante y ahora no recuerdo exactamente todos los detalles. Mira, el ayuno cuando salió, hay detractores del ayuno, tengo que decirlo. mm, Cuando mm, salió parecía que era fantástico y realmente un poco de ayuno va bien porque limpia y tal. Pero esto de hacer cada día, reducir las comidas a 8 horas y hacer 16 horas de ayuno, ¿no? Son 16 y 8, 24, mm, exacto. Am, bueno, se está probando, pero hay estudios clínicos, pero no hay nada concluyente. La última vez que yo leí esto o estuve
en contacto con investigadores, se está trabajando en ello, porque el ayuno ya de pasar hambre y de reducir un 30% tu peso normal, ya no se recomienda. Por Mm, lo que te decía que puede aumentar la fragilidad también. O sea, reducir el peso corporal por debajo de tu peso recomendado para mm, tener siempre una restricción calórica, que es eso, ¿no? Esto es que, mira, en animales lo hemos probado nosotros, bueno, nuestro grupo en combinación, en colaboración con investigadores de la Universidad de Barcelona y tal, aquí en el CSIC, y restringiendo la comida, que pierden un 30%. En ratas está descrito, ratas de laboratorio naturalmente, está descrito que si les va mejor, que si es antienvejecimiento, pero lo hemos probado en ratones de un modelo de envejecimiento y se ha muerto. ujú, O sea, se les ha cortado la vida. Depende del modelo. En un modelo mm, que ya no está bien, no le va bien. Entonces, mm, esto yo creo que es mm, mejor el ejercicio porque el ejercicio siempre te va a ir bien, lo puedes controlar y tú ves mm, si te hace daño o no, pero empezar a pasar hambre y adelgazar, no. Y lo de las horas está en discusión si el problema es las horas ah, sin comer, que se activan mecanismos de defensa, estos que decíamos, el ujú, mTOR y tal, de autofagia, porque las células se ve que van a pasar hambre y a ver si nos salimos de aquí, o bien no está claro si es esto, o si es que al final, si tienes 8 horas para comer, comes menos que si tienes 12. mm, Yo por si acaso procuro cenar temprano y desayunar un poquito más tarde, o sea, ujú. hacer 12, 14 horas, Mm. las 18 no, es que no. Es que al final eso es un poquito el sentido común, ¿no? Yo siempre digo que es una herramienta que bien utilizada es muy beneficiosa para utilizar uno de sus beneficios, pero hablamos de la hormesis y la dosis hormética, ¿no? Mucha gente... Es que al final el problema yo creo que es cómo interpreta la gente. Solemos ser muy extremistas, nos polarizamos mucho, cogemos una herramienta, la exprimimos y lo que tú comentabas, ¿no? Al principio quizás puede ser incluso beneficioso porque esa persona empieza a perder grasa, pero no se da cuenta que empieza a perder también músculo. No se da cuenta porque es silente que pierde hueso. No se da cuenta que hay hormonas que empiezan a quejarse y hay una menopausia precoz o hay una infertilidad detrás de todo esto, hay unos estrógenos ausentes que luego al final dan problemas óseos y paradójicamente la herramienta que al principio le fue súper bien por pensar que cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Dan más dosis y dice, mira, lo que al principio te daba la vida, luego ya empezó a ir mal y luego ha sido lo que te ha costado. Y al final es un poquito lo que comentaba, ¿no? Con los suplementos, yo he visto también últimamente pues eso, ¿no? Pues que para el diabético parece que está bien la metformina, pero al final te hace más sensible a la insulina. Parece ser que es mejor para las vías metabólicas MPK y empiezan con berberina, resveratrol, ubiquinol, ubiquinona, encima, y empiezan a tomarse muchos suplementos y comentabas, ¿no? Son sedentarios, o fuman, o tienen mucho estrés, o duermen poco. Y dices, yo creo que todos los efectos combinados de todos estos suplementos, si en vez de eso tuvieras un estilo de vida, y al final mucha gente en el podcast me dice, Coral, Claudio, traes a psicólogos, psiquiatras, no sé, traumatólogos, nutricionistas, entrenadores, y eres un poco aburrido porque al final es siempre lo mismo, ¿no? Descansa lo suficiente, come saludable, muévete, no tengas un exceso de estrés, entrena fuerza, haz actividad física. Eh, una experta como tú en cerebro, ¿crees que esto también vale para prevenir y tratar todos los problemas neurodegenerativos que hemos estado comentando y que, una vez más, esto es aburrido, pero es lo que sirve? Lo de la dieta, ¿quieres decir? La dieta, Sí. sí. Sí, es aburrido, sirve, pero lo de la dieta, y hablando con neurólogos, es muy peligroso decir que hay que pasar hambre. Es muy peligroso Mm. porque hay muchos problemas tú sabes, las chicas, De es una muchos trastornos enfermedad. de conducta alimentaria, sí. Exacto, es una enfermedad. Esto es una enfermedad y si yo inocentemente en un congreso, una charla, explicaba cómo en células cultivadas, si les poníamos suero de ratas que habían pasado hambre, en células cultivadas, les mejoraban las mitocondrias y les mejoraba todo con el suero de ratas que habían pasado hambre.
pero dijo, oye, no, no puedes hablar de estas cosas, porque no se puede decir que es bueno pasar hambre, mm, porque luego están todos estos problemas de anorexia, que son mm, terribles. O sea que esto me ha quedado presente y además se ha ido demostrando que es mejor otras cosas que pasar mm, hambre, mm, que es mejor hacer ejercicio físico, mm. Yo, entre otras cosas. yo, si te sirve de algo, al principio en el instituto, claro, hace creo que 8 años más o menos, que empezaba un poquito a hablar del ayuno, ¿no? Una asignatura, una optativa, ¿no? De biología, anatomía aplicada. Y se me ocurría hablar, pues sí, que se está demostrando que el ayuno, y mi compañero de departamento me dio dos collejas y me dijo, mucho cuidado. Claro, yo no, mi intención no era una posible alumna o alumno con indicios de estos trastornos de conducta que se agarrara a un clavo ardiendo, pero muy bien él lo vio venir y me dijo, una persona, un alumno, una alumna, que ya esté predispuesto a, si llega a su profe y le dice que es bueno, puede desencadenar, así que es verdad que hay que ir un poquito con pies de plomo, pero volviendo un poquito a la salud de todo esto, hay otro de los orgánulos que para mí, que al principio te lo he dicho, ¿no? Cerebro, mitocondria y músculo son... yo creo que están infravalorados, Ujú. ¿no? Lo importante y lo beneficioso y todo lo que repercute para nosotros, la importancia que le estamos dando. Me gustaría que, si es posible, Corral, que nos unieras un poquito. Ejercicio, función cerebral y salud mitocondrial. Este triángulo amoroso que yo le llamo, Sí. ¿cómo se retroalimenta? A ver, las mitocondrias son muy importantes para el músculo esquelético, para el músculo cardíaco, para todo lo que tenga que hacer fuerza, y en todas las células, ¿no? Pero en las que necesitan energía rápida son muy importantes. Pero es que para el cerebro son súper importantes para las neuronas y hay como miles de mitocondrias en una célula. Y además son muy dinámicas. Y fíjate que en las neuronas el cerebro es el 2% eso es otro numerito de estos que Mm, todos sabemos, mm, pero llama la atención. El dos mm, por ciento del peso corporal, y el 20% del oxígeno. ¿Qué quiere decir el 20% del oxígeno? ¿Por dónde va el oxígeno? A las mitocondrias. Los que chupan, los que tienen el oxígeno para hacer la cadena del transporte electrónico que nos enseñaban en la escuela, mm, ¿no? Y al final se sintetiza ATP, pues mm, son las mitocondrias. Entonces, en las neuronas, porque el cerebro está siempre activo a las 24 horas, aunque nos parezcamos que estamos, o sea, como un huevo así revuelto, desatado, pues también seguimos activos. Y entonces, en las mitocondrias son súper importantes, la fábrica de energía. Más las mitocondrias es que van por su cuenta, son como una célula dentro de la célula, ¿no? Yo mm, me acuerdo cuando estaba en la universidad, vino la Lynn Margulis, que era una gran investigadora así integral. Y ya lo decía que las mitocondrias son como unas bacterias que se han integrado dentro de las células porque tienen su propio DNA, sus propios cromosomas. Entonces tienen sus cromosomas para hacerse ellas y tienen sus cromosomas con sus genes para hacer, bueno, mm, tienen como un cromosoma redondo, bueno, pegado, que mm, no sé exactamente, tienen menos genes que una célula normal, sí, claro, mm, pero tienen en sus cromosomas tienen los genes para hacer la cadena de transporte electrónico y para sintetizarse ellas propias. Y entonces, la mitocondria es un orgánulo que nos dice, nos puede decir qué tan rejuvenecido está las células. Sí, de acuerdo que hay los relojes epigenéticos, que se miran las marcas mm, mm, sobre mm. todo, hay muchos tipos de relojes que se miran las marcas de DNA. Lo que te decía antes de que si hay menos metilado el promotor del BDNF, pues se va a sintetizar más BDNF, que esto se consigue con el ejercicio físico, pero en reposo, pues también este nivel de metilación pues sería una marca epigenética de juventud o de buen estado. Pues la mitocondria es muy importante cómo está. Entonces tiene su fusión, fisión, también se rompe. Mm. Y en las neuronas, con los axones, es que hay varios miles, porque necesitan, los axones de las neuronas son muy largos, necesitan circular por ahí y transmitir todo. Bueno, ¿y qué hace el ejercicio? Ya después de que has contado todos los mitocondrias,
Es que Oye, las mitocondrias son preciosas sí. y hoy se las ves así en el microscopio, así, oh, es fantástico. Además, solo teñiditas, casi que las puedes ver en un microscopio normal, teñiditas con fluorescencia y se activan y todo lo que sea. Bueno, es igual, son preciosas. El ejercicio activa las mitocondrias, activa las mitocondrias. ¿Y entonces qué hace? Pues que funcionan mejor. Hay unos genes que son los que hacen la biogénesis mitocondrial y estos genes los activa, se activan a través del ejercicio físico. Hay biogénesis mitocondrial, pero luego quiere decir que se reciclan más y están en mejor estado. Por tanto, hay dos cosas con el ejercicio. Una, se necesita más energía porque estás haciendo ejercicio, pero es que además esta energía se optimiza. O sea, tenemos dos cosas. Igual que cuando vas corriendo, primero tienes vuelto los horas mejor que yo, no vas así soplando, luego al cabo del tiempo ya has optimizado y ya respiras mejor, ¿no? Has Mm, optimizado tu respiración y tu sistema cardiovascular. Pues con los mitocondrias y la energía pasa lo mismo. O sea, al principio pues tienen que activarse, pero luego están optimizadas, pero además funcionan mucho mejor y consiguen mucho más ATP para el funcionamiento cerebral. Más ATP quiere decir pues más disposición para que las neuronas pues hagan más conexiones, más plasticidad. En fin, mm, podríamos hablar mucho de las mitocondrias, mm, porque hay mucho, es todo un mundo y hay enfermedades mitocondriales mm. hereditarias que son muy graves y se ve lo importante que son las mitocondrias. La verdad es muy interesante también lo de la herencia, que podría ser más herencia materna. Es un Mm. mundo interesantísimo. Eso es para hablar, no un podcast, no 10 podcasts solo de las Sí. mitocondrias. Sí, la verdad es que aquí han pasado expertos hablando del tema, por ejemplo, Seguro, sí. Antonio Valenzuela, entre muchos otros, Ajá. hablando de la importancia de estas mitocondrias. Y la verdad es que comentaba, ¿no? Que cuanto más lees y estudias al respecto, más te das cuenta de cómo influye todo con todo. Y al final se reafirma esta hipótesis de que es importante hacerlo todo bien, no solamente una cosa, y que se va retroalimentando de manera positiva y al final. Esto lo quería enlazar, Coral, con algo que veo que hay mucha preocupación y al principio de la entrevista lo he nombrado brevemente, pero sí me gustaría que nos paráramos un poquito, que es que el Alzheimer mucha gente sigue pensando que solo tiene un concepto, perdón, un componente genético, ¿no? Y que dice, bueno, pues, si mi abuelo, y mi papá o mi mamá han tenido Alzheimer, pues yo seguramente tenga Alzheimer y no saben o aún no están tan convencidos de cómo puede los hábitos de vida y en concreto, sobre todo, ¿no? El ejercicio físico influir en la aparición y sobre todo en la progresión, porque luego muchas veces, sobre todo últimamente, o por lo menos eso me ha parecido leer, que hasta hace muy poquito se achacaba bastante a que hubiera un daño, ¿no? Si había estas placas de betamiloide y estos ovillos que comentaba, y decía, bueno, hay un daño y luego hay un dolor, para que nos entienda la gente. Pero luego resulta que siguen habiendo estudios y hay gente que fallece al hacer una autopsia y ven que el cerebro estaba ese daño, ¿no? Había muchas placas de beta-amiloide y había un daño cerebral, pero las personas no presentaban síntomas de Alzheimer. Y al revés, ¿no? Personas que fallecen, hacen autopsia, ven que no había muy poquito daño aparentemente. Lo digo un poquito de manera somera para que me entiendan Sí, 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 los sí. oyentes. Y dicen, bueno, esta persona apenas tenía estos ovillos, ¿no? Y apenas había estas placas de beta-amiloide, pero, sin embargo, los familiares dicen que sí, que tenía un Alzheimer muy, muy marcado. ¿Hasta qué punto, Coral, está relacionado este daño con estos síntomas, con este dolor? Y hasta qué punto el ejercicio físico, ya en esto concreto, no en las demencias, no en otros problemas neurodegenerativos, en depresiones, sino respecto al Alzheimer, ¿cómo podría influir? El hacer ejercicio, como es una mejora de la plasticidad, tienes más conexiones, se refuerzan las conexiones que tienes, hay algo de neurogénesis, hay como está el sistema más redundante y más reforzado. Entonces, es más resistente a los problemas patológicos, es resiliente a las lesiones. Y esto es lo que hace que las personas que hacen ejercicio físico, que tienen una buena dieta, que tienen además una vida tranquila, lo que sea,
o que son mentalmente muy activas y muy inteligentes, estas personas no se detecta la patología hasta que se mueren prácticamente. Y se han dado muchos casos, ahora no me viene el nombre, pero comentando pues una persona que era se han dado casos de personas que cerebralmente pues grandes profesores, jugadores que además jugaban ajedrez y que tenían una actividad mental que podían recordar, no sé, es que me hizo gracia que uno que se quejaba de que ya no recordaba 10, ¿cómo era? 10 o no sé o 20 juegos seguidos, ya no los podía programar. Digo, bueno, pues yo puedo programar 2 o 3 en ajedrez, qué barbaridad, y yo no puedo programar no sé cuántos. Y ya no podía. Y entonces, y fue el médico a ver al neurólogo. Es que, mire, que veo que yo ya no puedo. Y lo miraré y dije, bueno, pues yo lo veo bien, pero al final insistieron y pues que tenía muchas lesiones de estas de Alzheimer. ¿Por qué? Porque era una persona que llevaba una vida activa, con ejercicio y con todo lo que hay que hacer. Y además, no sé, igual tenía otros genes buenos, no lo sé, pero lo que es la enfermedad de Alzheimer sí. O sea, te hace más dos cosas. El ejercicio físico te va a mejorar el estado cerebral uh, en estructura y en función, las dos cosas, ¿eh? En estructura y en función. Porque en función, que lo hemos comentado menos, están los neurotransmisores y cómo la transmisión sináptica, cómo pasa el estímulo eléctrico de una neurona a otra, la sinapsis, o sea, en la síntesis de neurotransmisores que es muy delicada en diferentes zonas, tiene que estar todo controlado. En estructura y función va a estar optimizado el cerebro y reforzado. Entonces, cuando hay una lesión, en este caso la patología que sobreviene por problemas de Alzheimer porque hay una base genética, aunque no sea dominante de Alzheimer familiar, esto se va a proteger durante muchos años, más o menos, porque el cerebro es resiliente, porque ha creado una reserva cognitiva de alguna manera, o una reserva biológica, o como le quieras decir. Esto antes se veía más claro también hay un paralelismo con la escolarización. O sea, las personas, antes que había más analfabetos, por desgracia, o por suerte que en los países desarrollados y por desgracia en algunos que todavía es injusto que tengan que estar en estas condiciones en el siglo XXI, pero es lo que hay, que no tienen bastante educación, son más proclives a tener Alzheimer porque no les falta la reserva cognitiva. Pues el ejercicio sería un equivalente de esta reserva o estando todos escolarizados como estamos, que tenemos ya el cerebro infantil, que es un riesgo importante, el cerebro infantil está escolarizado, por tanto ya está bien estructurado y ha hecho su plasticidad, el proceso bien hecho. Todo lo que vayas haciendo toda la vida de ejercicio físico te va sumando y te da resiliencia. A mí me gusta explicarlo a los alumnos para que lo entiendan, que es como esta reserva cognitiva, que es como una reserva económica, ¿no? Que si tienes más dinero y al final vienen ¿Así? mal dadas, ¿no? Pues si tienes más Sí, recursos, hay pues que guardarlo, sí. podrás salir económicamente y Sí, podrás tener... Pero si tienes el dinero justo y viene una desgracia, te quedas a cero y parece ser que así muchos entienden, digo, no es exactamente así, pero sí, para que sí, entiendan sí. que No, no. esta reserva cognitiva, ¿no? Luego, aunque haya daño, el cerebro tiene Sí, sí, recursos no tiene razón, para sí. poder salir Es una adelante. buena explicación muy gráfica, es Y, que es así, y es como también está la fábula de la hormiga y la cigarra, era, ¿no? Que por una va supuesto, cogiendo para el eso es, invierno eso y la es. otra va cantando. Eso es, efectivamente. Sí que es muy importante hacer este ejercicio físico para que esta reserva aumente y si viene un Sí, daño, que sí, tengamos recursos para poder seguir del paso, porque si vamos justos, el mismo daño nos va a causar más síntomas. Y Coral, estamos hablando de ejercicio siempre, ¿vale? Pero o sea, estoy seguro que hay gente que dice, vale, pero están hablando de fuerza, están hablando de resistencia, están hablando de HIIT, están hablando de mucha intensidad, de poca intensidad. Vale todo, todos los días, casi todos los días, muchas horas, pocas horas, qué es ejercicio, qué no es ejercicio, qué es actividad física. Hasta donde hayáis podido estudiar, investigar, ¿qué tipo de ejercicio personalmente recomendarías para la audiencia
para mantener esta salud cerebral? Lo primero que hay que hacer es que no sea extenuante. Si no se ha hecho ejercicio y no se está adaptado, tiene que ser progresivo. Dosis Tiene que hormética. ser, sí, tiene que ser progresivo, que se note o sea, que hay una aceleración del pulso, un 70-80, y llegar a un 70-80 de la capacidad máxima de latido y cardiorrespiratoria. Y tiene que ser frecuente, o sea, cada semana, pues como mínimo, pues un par de horas de ejercicio de este tipo. Esto es la base. Ujú. Sobre esto hay que ir añadiendo, porque si se puede más es mejor, si se puede más y hay tiempo. Perdona, y este ejercicio ya hemos quedado que tenía que ser moderado, pero ir aumentando. Pero para empezar, tiene el aeróbico, o sea, puede ser aeróbico, puede ser de fuerza, puede ser cerebromente, como hay gente que hace yoga y estas cosas también es cerebromente, estiramientos, o sea, hay muchos tipos. Yo estiramientos es antiinflamatorio, parece ser, pero no, es un complemento. Yo no diría que es recomendado, yo no sé tú que eres entrenador, como lo ves, pero no creo que sea muy efectivo, ¿no? Ujú. Luego, el cerebro-mente sí es efectivo porque aparte de que tienes el cuerpo, hay gente que dice, no, pero yo tai chi yoga. Bueno, pues tai chi yoga, oiga, si es lo que le gusta, pues tai chi yoga, ya está bien. Mentalmente ayuda también, porque te pide concentración y haces los movimientos, o sea que también cognitivamente va bien. Ahora, el que va mejor para la memoria y por tanto y sería más protector en casos de enfermedades es el aeróbico, porque es el aeróbico que es el que te provoca más actividad respiratoria, el que te activa más las mitocondrias. O sea, este sería el primero. Pero se está poniendo mucho de moda también los chicos jóvenes, los ejercicios de fuerza en el gimnasio. Y bueno, en principio esto se decía solo para la gente mayor, que para que no les salga sarcopenia, ¿no? Que hagan un Mm. poco de tal así un par de veces a la semana. Pero ahora no, lo están cogiendo la gente joven y se está viendo que también tiene sus beneficios. O sea, Mm. como único. Además, no, todo ejercicio es mixto, no todo es aeróbico y fuerza, Mm. ¿no? Porque oye, tú coges las pesas y ya Sí, te has sí, movido sí. el brazo, ya no es solo así, ya no Ujú. es eso, ¿cómo lo llamáis? Eso, no sé qué. Mm. Bueno, Isotónico, sí, isométrico, eso. sí, son. Ya no solo es eso, que también, porque estos también isotónicos y isométricos también son buenos para la gente mayor, para la cavidad pélvica abdominal, pues también hay que hacer ejercicios de este tipo para reforzar las musculaturas. Es que luego está todo lo que es el ejercicio de fisioterapia, que esto es importantísimo, que hasta Mm. ahora no se le daba importancia y la gente no iba a un fisioterapeuta. Y eso también es ejercicio que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues depende del tipo de. Hay unos ejercicios que son mejores para una cosa o para otras. Pero Mm. si quieres tomar decisiones, si quieres pensar y rápido, ejercicio aeróbico, porque es el que te da más capacidad, el que tiene rapidez para tomar decisiones. O sea, lo que es el cerebro pensante así y Mm. tomar, el ejecutivo, el aeróbico. Pero el primero, luego están los demás, todos hacen algo, ¿no? Pero Mm. este sea el primero. Ahora, el multicomponente, en general, para la cognición general, el multicomponente también es muy bueno. O sea, tú idealmente haces un poco de cada cosa, o sea, un poco de, de equilibrio, también para la gente mayor sobre todo, Mm. equilibrio, pesas y aeróbico. Yo me resisto a no decir que el aeróbico es el mejor, aunque se discute. Pero como máximo se llega a de que son equivalentes o que se pueden combinar Mm. o que son parecidos, en fin. O Ujú. sea, y luego la intensidad, bueno, ya lo hemos dicho, moderada. Y el tiempo sí, decíamos 1 hora y media a la semana, pero fíjate que lo que se ha visto es que si vas haciendo ejercicio, lo mismo que encontró José Luis Trejo con la neurogénesis, sí, ya se está descubriendo con el ejercicio físico respecto a la prevención de la demencia Mm. y la muerte por todas las causas.
mm, Si se hacen 10.000 pasos al día, si se hacen más de 10.000 pasos al día, de todas formas, ¿no? O sea, saltando, o sea, andando, o sea, así a lo bruto para mirarlo, que pues si se hacen más de 10.000 pasos, ya pierdes, prevención. Ahora, un deportista hará más de 10.000 pasos, pero adelante, o sea, perder la prevención ya no será tan bueno, mm, pero bueno, está adaptado. mm. A cada uno hay que hacerlo a su medida, pero no más ejercicios mejor. No los deportistas de élite son más listos y toman mejores decisiones. Sé que tienen muchos negocios porque luego hay que asegurarse el futuro, ¿no? Tú ves los tenistas, los futbolistas, Sí. todos ponen sus empresas cuando Mm, se hacen mayores, ¿no? Si han hecho como la hormiga que han guardado el dinerito, mm, bueno, entonces, pero no porque hayan hecho mucho deporte van a mm. ser mejores luego con sus dineritos, porque esto es un límite, ¿no? Y a partir de aquí ya el cerebro ha llegado a su esplendor y ya no da Sí, más, al sí, contrario, más bien se puede estropear. sí, No, esto es interesante, ¿eh? Es todo un mundo y ahora se está estudiando porque los tipos de ejercicio, claro, yo personalmente lo que he estudiado es un voluntarios, pero hacían un ejercicio de juego en equipo. Y en ratones es un ejercicio también en grupo, pero en una mm, rueda. O sea, porque claro. la parte social, esto es importante, ¿eh? Mm. Completamente, sí, sí, era algo de los componentes que también, tanto el estrés, la soledad, la conexión social, todo eso que al final son, repito, son patas, ¿no? Que están conectadas, que van a lo mismo, pero bueno, sobre todo Coral, la idea de la entrevista de hoy era que la gente entendiera la importancia de la actividad físico-deportiva y este ejercicio físico para el cerebro, que no todo el mundo terminaba de entender o de ver esas conexiones y vamos, con la charla de hoy creo que nos has dejado muy claro y muy evidenciado pues estas relaciones que hay. Por si hay alguien que no te conocía y le gustaría pues ver tus divulgaciones o encontrarte, ¿dónde te podríamos buscar, Coral, para saber algo más de lo que publicas? Bueno, yo estoy en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, entonces estoy en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y a partir de aquí, de mi página web, pues hay las informaciones. De todos modos, a mí me encanta hablar con vosotros y sí tengo varios podcasts de divulgaciones, pero la verdad es que sois vosotros los que me llamáis y yo en este sentido no tengo un podcast porque es que no tengo tiempo. Pero bueno, a ver si tendré. Déjame decir una última cosa, Claro. que yo animo a la gente como tú que hagáis estas podcasts y estas divulgaciones, porque realmente esto es importante. Y porque esto ayuda mucho que la gente se anime a hacer ejercicio. Porque mira, el ejercicio se puede hacer solo, Mm, en grupo, que es lo mejor, y incluso puede ser un baile, ¿no? O se puede hacer pues siguiendo podcast o no sé si tú tienes un programa también para ayudar a hacer ejercicio, recomendaciones, mm, porque si, mira, antes se hacía con un libro, ¿no? Si lo hacía ujú, solo, pero es mucho mejor hacerlo. En esto sí claro, que doy la razón a los de las pantallas, que es mucho mejor, pues claro. que si estáis ahí detrás, o sea que Mm. hacer divulgación y tal. Y aparte, y sobre todo las pantallas, pero activas, ¿eh? Nada de televisión. O sea, si estamos en una pantalla, que sea para ver lo que nos cuentas tú, Claudio, o para ver qué ejercicios tenemos que hacer, o para trabajar, pero para así distraerse y poner el cerebro en blanco, nada. Hay que hacer ejercicio físico y mental. Muy bien, Coral, pues ha sido un placer que te pases por el podcast. Tenía muchas ganas de entrevistarte y ojalá puedas repetir en otra temporada y estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Ha sido un placer charlar contigo y yo también aprendo mucho de estas cosas. Espero que, en fin, te interese. Te mando un abrazo, Gracias. un abrazo.